¿Con qué te estás conectando, Mariana? Sí, porque fíjate que se corta. Es como el caso de Chelita. Espera. Y ahorita esperamos a que se conecte. Sí. Hola, hermana Cristi, ¿cómo está? Ay, perdón. Tiene su micro apagado. Ah, ¿cómo ha estado, hermana? Creo que desde la ocasión pasada tenía problemas con su Mm, micrófono. Hermano, en caso de que tuviera problemas yo con mi presentación, ¿me ayuda? Porque se la mandé también a usted y anda media rara mi máquina. sí, claro. Déjeme, ¿me la mandó por WhatsApp? Y no, se la mandé por la computadora. Ok, déjeme ver. Pero quise compartir pantalla, ¿ya me la compartí? Sí, a ver, déjeme checar porque como inició la sesión. Mm, mm, aquí está la de usted. Creo que ya entraron todos, falta el pastor. Varios participantes pueden compartir. Está en verdecito, dice Listo, compartir ajá. pantalla. A ver, ahí inténtalo. Ok, ya estamos viendo su pantalla. Esa la dejamos para... Ujú. Ya está grabando. Ya nadie falta. Ok. Bien, entonces vamos a mientras se reúnen los demás, ya no haces un repaso a esto. La pregunta 2 dice, Pero ¿cómo quedó la 1? Perdón, porque se cortó. sí, Gracias. Deuteronomio, Bueno, el adelante. inciso 1 dice que los que están bajo las obras de la ley, y la cita bíblica es en Deuteronomio 27a y corresponde a la letra A. Y los que mueren colgados de un árbol, Deuteronomio 21-23, que corresponde a la letra B. Eso es como quedó la respuesta de la 1. Gracias, muy amable. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa la palabra griega redimir? No sé, hermana Lili, si encontró. Sí, perdonar. Sí, adelante. Ajá. Redimir. Perdonar. Comprar. ¿Alguien más? Liberar. Liberar. Pero tiene un significado muy especial. Comprar. Librar a una alguien persona de de la la esclavitud. Librar. Sí, hermana Lupita, perdón. Sí, librar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio. Correcto. Muy bien, gracias. Estas respuestas son correctas. Pregunta 3. ¿De qué nos redimió Cristo cuando fue colgado de un madero en la cruz? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Correcto. Y ya vimos que aunque seamos muy buenos y seamos, porque la gente nos puede decir, es que eres muy bueno, es que tal persona es muy buena. Eso no nos salva de ser pecadores. Bien, pregunta 4. ¿Cuáles son los dos versículos en los cuales Pablo nos dice esto? Nos dice que nos redime de nuestros pecados. Gálatas 3, versículo, ¿alguien lo tiene? 13. 13, correcto, Lupita, gracias. Gálatas 4, versículo 5. Versículo 5. Las respuestas son Gálatas 13, 3:13 y Gálatas 4, 5.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario que quieran hacer? ¿Qué les pareció esta lección? A mí me costó mucho trabajo. Difícil. Está muy difícil. Sí, pero es algo esencial para nuestra creencia, ¿verdad? Sí, hermana. Así es. Es que ya no veo ahí al hermano, al pastor. No ha solicitado ingresar. Yo estoy aquí pendiente, hermana. Bueno, ok. Bueno, hermanos, vamos a esta parte que es de verdad el amor de Dios es incomprensible. Cuando vamos estudiando esto, hermanos, Lili, todos los demás, es cuando podemos entender por qué solamente Cristo es el único camino para llegar al Padre. A veces nos vamos a situaciones superficiales para poder decir quién puede rescatar mi alma de la condenación, quién puede librar mi alma del pecado, o en resumen, quién es el que puede hacerme llegar al reino de los cielos. Y se dan muchos candidatos en las diferentes religiones, pero cuando, como dice mi hermano, cuando vamos nosotros escarbando, cuando el Espíritu de Dios, hermanos, nos va llevando a entender cuánto hay, cuánta profecía, el por qué, la condición del hombre y cómo en Cristo Jesús se va cumpliendo todo, entonces entendemos que no hay para escoger, que cualquiera puede llevarnos al reino de los cielos. Vamos entendiendo, hermanos, que solamente es Cristo. Por eso Él puede afirmar, yo, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque solamente, hermanos, Él pudo cumplir todo lo que estaba escrito para que nuestras almas fueran rescatadas del pecado y de las consecuencias del pecado. Y aquí, hermanos, algo que de verdad debe de quedarnos muy claro a todos es que no hay justo ni aun uno solo. Y que no son las obras las que nos salvan, que tenemos que dar como hijos de Dios obras, pero esas no nos salvan. No hay esa balanza que el enemigo nos ha hecho creer, si tus obras buenas son más que las malas. No, porque la misma Biblia dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Hermanos, es algo muy complicado esta parte que vamos a ver. Espero poder ser clara, porque es algo muy hermoso. Dice, ¿todos están viendo la presentación? Sí. Bien, dice, el significado de la serpiente de bronce como símbolo y tipo. Ya está mi hermano ahí, ya lo vi. Ya está el pastor, ¿verdad? Sí, aquí estoy, hermano. Ay, gracias. Ok. Bien, ya me sentí más confiada, porque este es un tema así muy, pues es un tema muy difícil. Dice, el texto dice, Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se está refiriendo al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, el mismo Señor Jesucristo está hablando y diciendo, hablando de la fe, creer. ¿Creer en quién? En el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, todo es fe. Y si en esta época, hermanos, en estos últimos tiempos, hay algo que se está viendo muy deteriorado, muy devaluado, es la fe. La misma palabra de Dios dice, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Pues nosotros, hermanos, vamos a tener que rogar y a suplicarle al Señor, Dios mío, danos esa fe preciosa, porque solamente por fe somos salvos. Esto, hermanos, tiene mucho que ver, donde estaba checando y estaba estudiando, tiene mucho que ver con la hermenéutica y una serie de cosas, hermanos, que sinceramente yo no conozco ni he estudiado. Pero quise sacar lo más sencillito, y ahí está mi hermano, que ellos sí estudian como pastores todo esto, para que por ahí si nos perdemos un poquito nos ayude. Dice, debemos comprender
que el Antiguo Testamento se encuentra saturado de símbolos y tipos, es decir, de figuras semejantes a personas o hechos cuyo cumplimiento vendría en el futuro. Precisamente de lo que está hablándose de cómo la serpiente fue levantada es uno de estos símbolos y tipos. En los primeros 5 libros de la Biblia hay abundancia de estos símbolos y tipos. Es el método didáctico que usó Dios para enseñar a su pueblo en la antigüedad. A mí se me hace más difícil, ¿verdad? Pero bueno, que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo acopio, hizo uso de estos símbolos para ilustrar las verdades que enseñaba. ¿Hasta aquí está siendo claro esto, hermanos? Sí. Lo que eran los símbolos y los tipos los vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, durante su ministerio, hace uso de estos símbolos y tipos precisamente para expresar una realidad espiritual superior. ¿Sí? Entonces, si nos perdemos un poquito, me dicen, hermanos, por favor, ¿puedo continuar? Ok, sí. Ahora, vámonos a este hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, que está en Números 21, 4 al 9. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y quiero que entendamos, hermanos, porque aquí se concentra mucho o se refleja la humanidad en este hecho. Así nos reflejamos todos nosotros. Fíjense cómo. Luego, el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Ahí va el pueblo peregrinando rumbo a la tierra prometida. Ahí los va guiando Dios, hermanos. Pero el pueblo se impacientó. Se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra su siervo Moisés. Fíjense bien, hermanos, cómo se va reflejando, nos vamos viendo reflejados nosotros como humanidad. Dios nos llama, Dios nos está sacando de la esclavitud del pecado, nos va guiando, nos impacientamos, se nos hace difícil. ¿Y qué hacemos? Empezamos a murmurar contra Dios. ¿Y por qué no? También contra sus siervos, contra los siervos de Dios. Y esto decían ellos: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Imagínense, hermanos, Dios los estaba alimentando. Chicos jóvenes, ¿se dan cuenta cómo somos? Cuando somos niños todo esto no lo alcanzamos a comprender, pero conforme vamos creciendo y nos vamos conociendo, se va reflejando nuestra naturaleza. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor, porque Dios es justo, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justicia, hermanos, y nosotros no somos más que hombres. Ahora Él nos quiso liberar y hacernos sus hijos, pero somos hombres, somos mujeres. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo, cuando vio esto, hermanos, acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Fíjense bien, hermanos, cómo había sido ingrato el pueblo, cómo se había expresado con desprecio de las bendiciones de Dios. Cuando empieza a caer el castigo, entonces reaccionan y se arrepienten. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Bien. No sé si pudimos, hermanos, contemplar y pudimos ver reflejada toda la humanidad en este sencillo pasaje, en estos versículos nada más.
¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Dios estaba conduciendo a su pueblo hacia la tierra prometida, supliendo sus necesidades básicas, incluidas las espirituales, hermanos, después de haberlos rescatados de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos, vivían muy mal, y Dios les promete llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Después, el pueblo con ingratitud murmura contra Dios y contra Moisés. Es que las cosas no son tan fáciles como pensábamos que eran, dijeron ellos, y se impacientaron. Y qué difícil, y qué largo el camino. Y entonces, el pueblo al murmurar, peca contra Dios. Y ahí nos vamos viendo reflejados, hermanos. Queremos que todo sea sencillo, queremos que todo sea fácil. Realmente Dios ya lo hizo fácil para nosotros porque acabamos de estudiar que cumpliendo la ley no se podía. Ahí sí estaba muy difícil. 3. Cuando el pueblo peca, viene la consecuencia del pecar, la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Cualquiera que sea el pecado. No hay clasificaciones como hemos hecho nosotros clasificaciones del pecado, pecados chiquitos, pecados grandes. En la Biblia no tiene esa clasificación. Pecado es pecado y nos conduce a la muerte espiritual. Dios envía, fíjense bien, Dios envía serpientes venenosas al campamento. El pueblo empieza a morir a causa del ataque de las serpientes. El pecado causa muerte. 4. El pueblo reconoce y confiesa su pecado, es decir, se arrepiente ante Dios. Ante ese arrepentimiento, piden a Moisés que interceda por ellos ante Dios, y Moisés intercede ante Dios por ese pueblo. Y qué hermoso, hermanos, miren, ay, es que aquí está lo maravilloso del amor de Dios. Dios perdona el pecado del pueblo. Y ordena a Moisés levante una figura de una serpiente de bronce colgada de un madero. Y ordena, los que sean mordidos deben mirar a la serpiente de bronce y vivirán. 7. La obediencia del pueblo al mirar hacia la serpiente es movida por la fe en el amor y el poder de Dios. Porque hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo Dios ordena que se levante un ídolo? O sea, no es la serpiente en sí, vas a mirar, pero es la señal de obediencia de ese pueblo arrepentido, ¿sí? Sabe que el Dios que le ama y que tiene poder para salvarle está diciendo, mira hacia allá, pero no es la serpiente, ¿sí? Es su fe movida por el amor y el poder de Dios, salva de la muerte a quienes miran a la serpiente de bronce. ¿Qué es lo que ellos ven, hermanos? ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que está comprendido en esta escena? Dios está enseñando una verdad por medio de la simbología y del tipo. La serpiente representa a Satanás, que hace que hombres y mujeres pequen y se pierdan. El bronce representa la justicia divina, el juicio de Dios. En este caso sobre Satanás, la justicia de Dios caería sobre aquel que nos conduce a pecar. ¿Cuándo? En el momento en que Satanás es derrotado en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 y 15. Esta es una parte, hermanos, vamos poco a poquito. Por favor, si alguien me ayuda a leer con mucho detenimiento, Colosenses 2, 13 al 15. En la cruz, Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo a los Colosenses. ¿Alguien tiene la lectura? Si no, lo leo yo. Yo la tengo, hermana. A ver, hermano, sí, por favor. Dice Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá. Hasta aquí, ¿vamos bien, hermanos? El enemigo, el que se alía con nuestra naturaleza, nos lleva a pecar. Nosotros tendemos de continuo al mal, ¿sí? Pero dice, ahí está esa simbología, va a llegar el momento en el cual el Señor Jesucristo lo va a derrotar en la cruz del Calvario. El pecado ya no tiene, hermanos, poder para estarse enseñoreando sobre nosotros. Satanás, algo que parece así medio raro, alguien me decía, a ver, ¿cómo que Jesús resultó triunfante en la cruz? Sí fue crucificado, pero esto es porque se desconoce, hermanos, lo que narraba hace unos momentos mi hermano Francisco, que todo este sacrificio era necesario para nuestra redención, para que nosotros de muerte, a causa del pecado, pasásemos a vida, porque también debemos de tener bien presente, hermanos, que Cristo no quedó ahí muerto en la cruz, sino que resucitó triunfante. Y junto con él, hermanos, esto no debemos olvidarnos, resucitaremos también nosotros. Continuamos, hermanos. Esto es un poquito para explicar esto que estamos viendo, muy poquito. Símbolo, son definiciones. Símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible, que representa un símbolo es una cosa real y visible que representa algo invisible, una idea, una cualidad o una realidad espiritual. Y ahora vámonos con lo que son los tipos y antitipos. El tipo, que es de lo que está lleno y lo que estamos viendo ahorita en la serpiente levantada sobre la cruz, es un tipo. En los escritos del Nuevo Testamento se usa una clase de lenguaje figurado que se llama tipo. Es un lenguaje figurado, utiliza figuras, pues. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por Dios para representar, por el Señor, para representar alguna realidad espiritual futura. Esto que vamos a ver, que estamos viendo, tiene una realidad preciosa futura. El tipo es figura entonces de una realidad espiritual preparada por inspiración divina. Todos los tipos son proféticos. Esto que se está viendo aquí tiene su cumplimiento en el futuro. No son simples ilustraciones. La única forma de estar seguros que una ilustración tomada del Antiguo Testamento es un tipo es poder señalar alguna confirmación en el Nuevo Testamento. Esto de la serpiente tiene su confirmación en labios del Señor Jesucristo, que ahorita vamos a ver esa otra parte, ¿sí? Labios del mismo Señor Jesucristo, se cumplía en el Señor Jesús. Antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. En los tiempos antiguos, el Mesías era la gran realidad espiritual futura. En el Nuevo Testamento, el Mesías es el gran antitipo que corresponde a los tiempos antiguos. Hay varios tipos en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías. Cuando se cumplen en el Nuevo Testamento, ahora se le llama antitipo. A pesar de que los tipos tienen formas muy variadas, la mayor parte de ellos se cumple en Cristo. No sé si hasta aquí me voy explicando o no. Los veo con cara de what. ¿No? No, está bien. ¿Sí? Hermano, ¿voy bien? ¿Todavía no termino? Está bien. ¿Perdón? Sí, hermana, va bien, va Gracias. bien. Porque estoy sudando, hermano. Es que está muy difícil esto para poderlo explicar, pero bueno. Y aquí tenemos, basándonos en esta misma lectura, hermanos, este mismo pasaje bíblico, le voy a pedir a Lupita que tengas bien listo, por si necesitamos hacer alguna consulta, números 21 del 4 al 9, que es lo que ya leímos, la historia, la narración de cómo el pueblo
empieza a murmurar contra Dios y contra Moisés, lo que leímos al principio. El antitipo, ¿quién no tiene problemas con su micrófono? Wikis, el antitipo, ¿nos puedes ayudar con la lectura de Juan 3, 14 al 15? Fíjense bien, como tipo está la lectura de Números 21, 4 al 9, que tenemos ahí por si se tiene que leer, pero ya la leímos, o sea, es la historia de lo que pasa con la murmuración del pueblo, las serpientes, y cómo es levantada la serpiente. Ahora, el antitipo, su cumplimiento, Juan 3, 14 y 15. ¿Lo tenemos, Wikis? ¿Lo puedes leer, por favor? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, y empezamos a analizarlo. Y hermanos, vuelvo a recordarles, de verdad, todo esto que Dios nos está permitiendo conocer, no es solamente para que nos pase lo que les pasaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, o sea, cómo llegaron a caer en mucha letra, en mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero jamás lo llegaron a entender, hermanos, cuando tuvo su cumplimiento. Rogamos a Dios, hermanos, que todo esto que el Señor que nos está permitiendo conocer sea para que lleve nuestro corazón a la gratitud, a ir conociendo, hermanos, toda la obra redentora de Dios. Empezamos. Tomé algunos ejemplos nada más. Esto no es mío, no crean que es mío, lo estuve tomando de estar consultando. Tipo, el pueblo pecó contra Dios y contra Moisés en el desierto. Antitipo, todos pecamos, todos pecaron. Romanos 3:23. ¿Listos con sus Biblias, por favor? Para leer estas lecturas. O sea, está en la Biblia, todos nos vamos a ir a la Biblia. Romanos 3:23 dice, así escuchemos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo peca, todos pecamos, el antitipo. Tipo, las serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron. Antitipo, el pecado pasó a todos. Adán pecó contra Dios y el pecado pasó a todos. Romanos 5:12. Si alguien me gana, me dice, pero si no, yo lo voy a leer. Por tanto, sí, adelante, Lupita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Hermanos, si nosotros decimos ser cristianos, la Biblia para nosotros es la verdad. Es nuestra regla de vivir práctica. La Biblia dice que todos pecaron. Yo creo que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno solo. Aunque mi corazón, mi mente, o sea, quiere justificarse como, pero no eres como los demás, como no eres como otros. O sea, todos pecamos. Volvemos. Tipo, las serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron, entonces el pecado pasó a todos. Adán pecó contra Dios y el pecado pasó a todos. Tipo, el pueblo confesó sus pecados y pidió perdón. Esto tiene su cumplimiento. Antitipo, todos necesitamos, no sé por qué se necesitan, todos necesitamos arrepentirnos. Marcos 1:15, para poder recibir la gracia y el perdón por medio de Cristo. Todos necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, y pedirle perdón a Dios, porque como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos. Es lo único, hermanos, que nos va a llevar
a confesar nuestros pecados delante de Dios y por la fe en Cristo Jesús ser salvos. Tipo, Dios mandó hacer una serpiente de bronce, se lo ordena a Moisés, como símbolo y juicio contra el pecado, la serpiente. Antitipo, Dios, y aquí está lo hermoso lo que ustedes explicaban hace rato, hermano. Dios constituyó a Cristo como pecado por nosotros. Aquí está la otra parte preciosa. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicios de Dios en él. Amén. Entonces, hermanos, primero, es ese juicio contra Satanás derrotado en la cruz del Calvario, esa serpiente antigua. Pero también, hermanos, viene siendo esta parte preciosa, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así así es necesario, así el Hijo del Hombre será levantado. Y viene toda esta explicación, hermanos, que vimos hace unos momentos. O sea, Cristo Jesús se hace maldito delante de Dios en un momento en la cruz del Calvario, hermanos, porque lleva el pecado de todos nosotros. Ya ni quiero decir, hermanos, el pecado de la humanidad. Yo quiero personalizarlo. O sea, ahí Él es levantado también. Esta es una profecía también. Aquí viene lo profético también de este tipo. Satanás es derrotado, porque ya está derrotado, hermanos. Nada más que muchas veces nosotros nos olvidamos que ella fue derrotada en la cruz del Calvario y nos dejamos vencer, nos dejamos manipular por él, pero él ya fue derrotado. ¿Qué sucedió? Cristo fue levantado. Lleva mi pecado, el que no cometió pecado, el santo, el justo de Dios. En esos momentos, hermanos, a mí me impacta, se llena de suciedad, se llena de mi suciedad, se llena de mi inmundicia, hermanos, y se rompe esa comunión con el Padre. Decían ustedes hace unos momentos, momento terrible, porque el Padre y Cristo siempre han sido uno. Y lo dice cuando está orando en Juan 17. Pero en esos momentos, ¿qué contempla el Padre en el Señor Jesucristo? Inmundicia, pecado. Dios ama al pecador, pero la Biblia dice, aborrece, detesta, le da asco el pecado. Estos son unos momentos, hermanos, porque después, al consumar el sacrificio, se paga el precio. Y ahora, hermanos, Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Eso yo lo creo. Intercede por mí ante el Padre Celestial. Un Cristo resucitado, un Cristo glorificado. Cristo se hizo maldición ante Dios cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Y esto está en Gálatas 13. Y en Mateo 27:46 es donde el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? A causa de mi pecado. Tipo, todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. Antitipo, miramos a un Satanás derrotado y a un victorioso Jesús que murió por nosotros siendo inocente. Hoy también, todo aquel que cree en Cristo será salvo. Y ahora sí, por favor, esta parte es bien hermosa. Juan 3:15-16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y es a todo el mundo, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos la oportunidad. Los que nos encontramos con Cristo habiendo estado vagando lejos de Dios en otras ideas, en otras costumbres. Es para nosotros los que nacimos en el Evangelio, y que el ser nacidos en el Evangelio no significa que somos salvos. Alguien me decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, aquí está lo maravilloso para todo el mundo, de cualquier extracto social, de cualquier etnia, de cualquier país, de cualquier
todo, o sea, la salvación de Dios, el amor de Dios es para todos. Ahí está esta verdad bíblica preciosa. Miramos a un Satanás derrotado y a un victorioso Jesús que murió por nosotros siendo inocente, que fue levantado para llevar nuestros pecados en la cruz. No sé si con esto queda un poquito más claro, hermano, pastor. ¿Sí está bien? ¿Está correcto? Está bien, está muy bien, hermana. Gracias por el esfuerzo. Cuando surgió la duda acerca de la explicación de esto, yo deliberadamente no contesté porque, bueno, usted es la responsable y no es que le eche la responsabilidad, pero creo que ese era el orden y bueno, así me enseñaron que hay que respetar los órdenes. No, pero muchas gracias, hermano, por estarnos apoyando, porque sí, este es un tema bien difícil, de verdad. De verdad, estoy aquí echándome aire porque estoy sudando, hermano, de verdad. Ahora, yo creo esto, que es difícil porque lo queremos interpretar desde nuestro tiempo y desde nuestra realidad. Así es. Y para interpretar la Biblia hay una palabrita muy preciosa que es contexto. Entonces, cuando vamos al contexto de lo que dice la Biblia, no de lo que nosotros queremos que diga la Biblia. Cuando no tomamos en cuenta el contexto, hacemos eso. Nosotros queremos o le queremos decir qué quiere decir la Biblia. Pero cuando vamos al contexto, la Biblia se explica sola. Amén. En algunas ocasiones en los estudios bíblicos he dicho que algunos me han preguntado ¿cuál es el mejor comentario? Y hay muy buenos comentarios bíblicos, pero el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Te lleva mucho tiempo porque tienes que ir al contexto, ¿sí? Entonces, tendríamos que verlo, todo lo que usted dijo está muy bien, solamente tendríamos que verlo en dos tiempos, es decir, el significado en el contexto del Antiguo Testamento y el significado en el contexto del Nuevo Testamento aplicado a nuestros días, ¿no? Entonces, la serpiente de bronce en el contexto del pueblo en ese entonces le recordaba al pueblo los mandamientos de Dios, su ley. Quien volvía a los mandamientos quedaba curado. No por lo que contemplaban, sino por a quién veían ahí. Para nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, cuando volteamos a ver la fe, vemos la gracia. Cuando volteamos a ver a Cristo, vemos la gracia. Ellos veían la ley, era la forma en que estaban relacionados con Dios. El significado del bronce y el significado de la serpiente no se pueden generalizar. El bronce creo que sí, pero la serpiente no. Porque entonces, si queremos que la serpiente siempre y en todo momento tenga que ver con el enemigo, podemos ver entonces que nos podemos equivocar. Lo que aquí está haciendo el Señor es ante un pecado del pueblo, responde a la intercesión de Moisés, porque él mismo había mandado a esas serpientes. Y entonces, desde el punto de vista espiritual, la serpiente no es importante, sino su posición. Por ahí se leía que estaba en un estandarte. Entonces, realmente, lo más importante en esa figura es el estandarte y no tanto la serpiente. Porque la serpiente no es importante, sino el lugar en donde la ubica, que es en el estandarte. Entonces, la imagen de la serpiente en el estandarte obligaba al herido a levantar la vista. Y eso nos lleva a la conversión. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, al arrepentimiento, a obedecer la ley. Y ahora, el levantar la vista nos lleva al punto de dejar esta tierra y ¿cómo decirlo? Como el ámbito de la idolatría, para dirigir nuestra mirada a lo alto. Y entonces, en el Nuevo Testamento,
se percibe esto bajo el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero, insisto, es importante que no, que siempre busquemos el contexto, porque nos saltamos esa parte. Yo sé que es más trabajo de los pastores, como usted dijo, dos materias que nosotros estudiamos, que es hermenéutica y exégesis. No sé si van a abrir otra sesión.